Buenos días, hermanos. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Es un gusto estar con todos ustedes y estudiar la palabra del Señor. Gracias a Dios que todavía estamos en tiempos de libertad y por lo tanto no hay excusa para no conocer la palabra del Señor. Vamos a comenzar esta clase cuyo tema es la santidad en acción. Pero vamos a pedirle a doña Estelita que nos dirija en oración primero. Vamos a orar, hermanos, por favor acompáñenme. Bendito Padre, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar vivos. Te damos gracias, Padre, por tu misericordia y tu favor, que son nuevas cada mañana. Estamos, Señor, suplicándote en este momento, Padre, que por favor bendigas a cada una de las familias de la iglesia que hoy están conectadas, Señor, y no solo familias de la iglesia, pero sabemos que hay personas que también están conectándose, Señor, en otros países y de otros lugares, Señor. Así que te damos gracias por cada uno de ellos, mi Dios, y te pedimos bendiciones especiales sobre cada uno, que esta mañana pueda ser de bendición, que esta lección de hoy, Señor, que tenemos para estudios, Señor, pueda edificar todavía más nuestras vidas, Señor, sabiendo que solo tu Espíritu Santo nos guía, Señor, en todo momento. Y ponemos delante de ti entonces, Señor, este tiempo de estudio de la palabra de Dios y también a hermano pastor, Señor, que va a dirigir la escuela dominical, para que tú, Señor, seas quien se glorifique en todo y tu Espíritu Santo nos guíe, bendito Padre, para que nos dé sabiduría y discernimiento a cada uno, bendito Dios, y corazones dispuestos esta mañana para escuchar tu palabra, Señor. Oh Padre, te rogamos pues que sigas tú, Señor, llevando a cada corazón y a cada vida, Señor, tu bendición, tu cuidado divino, Señor, y tu protección. Lo pedimos esta mañana en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, para quien sea toda la honra y gloria, bendito Señor. Amén. Bueno, hermana Estelita, hemos estado hablando sobre la santidad, que también se le llama llenura del Espíritu Santo, que también se le llama como espirituales. Y hemos estado dando énfasis a los frutos que aparecen conforme a la llenura del Espíritu Santo y conforme a la santificación, como hemos dicho. Y recordemos esos frutos, hermanita. Leámoslos para que no se nos pierda. Vamos a ver entonces los frutos que se encuentran en Gálatas, si lo recordamos de la semana pasada. Busquemos entonces nuevamente en Gálatas, en el capítulo número 5, en los versículos 22 en adelante, y vamos a recordarlos, que dice de esta manera la palabra de Dios. Si ya tienen sus Biblias listas, abiertas ahí, hermanos, acompáñenme por favor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Muy bien, nos hemos deleitado en todas esas cosas que el cristiano santificado, lleno del Espíritu Santo, espiritual, tiene. Y qué bien, gracias a Dios por esa posibilidad que está abierta para toda persona que crea en Jesucristo, siempre que quiera evolucionar en su desarrollo en la vida cristiana. Llegará el día en que el Señor le concederá la aparición de estos frutos en su propio corazón, en su propia mente, en su propio cuerpo, en su propia alma, pero no son para Él. No son para Él. Los frutos del Espíritu Santo no son para ti, pero secundariamente. ¿Para quién son? Pues para que sea una proyección hacia los demás también, porque al final de
de cuentas, pues lo que nosotros tenemos es lo que podemos compartir con los demás. Y si no tenemos esos frutos en nosotros, no los podemos dar a los demás. Así que todos salimos beneficiados. Sí. Nadie puede dar lo que no tiene. La santificación, todos esos términos que indican la relación perfecta con el Señor, es un regalo de Dios para usted. Usted que es santificado, usted que es lleno del Espíritu Santo, es un regalo de Dios. Por eso se le llama la segunda obra de gracia. Pero Dios es el que se la da a usted. No es que usted la pueda ganar por sus propias cosas, sino porque Dios sabe el momento en que se lo va a dar. ¿Pero para qué se lo da? Se lo da para que lo use en beneficio de quien suyo, para que lo crean ahí espiritual y que sea usted san no sé quién. No, es para que usted sea una bendición en medio de su iglesia. Es para que usted sea alguien especial para tratar problemas y para ayudar a los hermanos, de tal manera que si uno que se dice espiritual, pues anda ahí muy creído porque él es espiritual y los demás no lo son, pues ese no tiene el amor de Dios. Así que debemos de comprender todos que tenemos que todo eso nos ha sido dado para que realmente ayudemos a la gente. Por eso nuestro texto ahora, la lección de hoy comienza donde dice la santidad en acción. ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer dentro de la iglesia? Y leamos el texto, pues, Estelita, Gálatas 6:1. Bueno, Gálatas 6:1 dice, de esta manera, busquemos ahí, hermanos. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muy bien, la tentación aparentemente le puede llegar a cualquiera. Si le llegaba a Jesús, que era Jesús, ¿por qué no lo va a llegar también a los espirituales, a los santificados, a los llenos del Espíritu Santo? ¿Por qué no les va a llegar? Así que se nos advierte aquí en primer lugar que si nosotros somos los espirituales, que tenemos que tener consideración, debemos de evaluarnos a nosotros mismos para que no sea que nosotros seamos tentados. Si yo ando muy creído ahí que yo soy espiritual y que aquí, que allá, y me creo superior a los demás, pues ya estoy cayendo en la tentación, ¿verdad? Porque en primer lugar, el primer fruto del Espíritu Santo es el amor, y el amor nunca intenta aplastar a nadie, sino que lo que intenta es levantar a la gente, ¿verdad? O menospreciar a la gente. Ahora sí que vamos a pasar de la doctrina a puntos prácticos. ¿Cómo vamos a hacer para aplicar los frutos del Espíritu? Ya dijimos que son el amor, la paciencia, la templanza, la paz, el gozo, la mansedumbre, y vamos a ver cómo podemos usar esos frutos, pues. ¿Quiénes pueden aplicar uno de los frutos? ¿Quiénes pueden aplicar uno de los frutos del Espíritu Santo? ¿Quiénes los pueden aplicar al servicio de alguien más? Pues todos, la verdad es que todos tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y las personas que estamos hablando de personas ya santificadas, ¿verdad? O sea, estamos viendo ese proceso y entonces cuando ya recibimos realmente esa llenura del Espíritu Santo, entonces se puede dar todo eso que dice aquí de los frutos del Espíritu para ayudar a otras personas también. Y en determinado momento, pues como dice el Señor, que nos ayudemos unos a otros. Y ustedes que son espirituales, entonces ayuden a los demás, porque puede ser que en algún momento también
nosotros necesitemos que otros nos ayuden a nosotros. Muy bien. Bueno, lo primero que nos dice es que dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, eso no hace que el santificado o el espiritual lo mire con desprecio, sino que por el contrario, si alguno fuere sorprendido en alguna falta o en algún pecado, vosotros que sois espirituales, su trabajo es restaurar a la persona que ha sido herida por el pecado, no solo restaurarla a la comunión con Dios, sino, dice, que lo vamos a restaurarlos. ¿Pero con qué? ¿Con qué de los frutos del Espíritu Santo lo vamos a restaurar? Aquí habla de espíritu de mansedumbre. Sí, con el espíritu de mansedumbre. Es decir, no podemos llegar a decirle, mire, usted es un pecador, arrepiéntase aquí que allá. No. Tenemos que llegar con espíritu de mansedumbre y con el espíritu indispensable en el espiritual, que es la manifestación del amor, no solo a Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro entendimiento, sino a nuestro prójimo. Por eso dice considerándote a ti mismo. Sí. Es decir, para que no se nos suban los humos, dice considerándote a ti mismo, ¿verdad? Esto fue tentado hasta el último día, nosotros también vamos a sufrir la tentación. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Restaurar, pero para restaurar tenemos que acercarnos a la gente que ha pecado, que ha retrocedido tal vez en su experiencia cristiana, y a platicar con ellos con amor. Están los dones del Espíritu, pero se puede tener los dones y no ser espiritual. Porque dice Pablo ahí en 1 Corintios 13, que si alguno habla en lenguas humanas y angélicas y tiene tanta fe y tiene tanta profecía pero no tiene amor, no tiene nada. Es decir, no es del Espíritu del Señor. Se necesita que se manifieste en él también el espíritu de amor y el espíritu de bondad y el espíritu de paz y el espíritu de gozo. Si no hay nada de eso, pues a pesar de que hable lenguas en esas cosas, no dice el Señor que todavía no es nada. Entonces, la obligación del espiritual, del santificado, la obligación espiritual más importante es acercarse a alguien a quien vio con espíritu de pecado, y se lo va a acercar con espíritu de mansedumbre, con un solo propósito, no para humillarlo y decirle, vos sos un pecador, va, arrepentirte porque si no el diablo te va a llevar. No, con espíritu de mansedumbre, dice, para que podamos platicar tranquilamente, para que podamos establecer una buena amistad, para que yo le dé todo mi apoyo, para que él pueda superar las cosas que aún como cristiano no ha logrado superar. No nos da derecho desde luego el ser espiritual a andar viendo quién anda pecando, porque nosotros no somos jueces. Tiene que haber una confluencia. Tú te le acercas porque tú amas primero al que te necesita, y te acercas a él y platicas con él, y si puedes le dices, mira, yo había visto que tal y tal cosa te está pasando, que cuéntame, y abrimos. Nosotros debemos de tomar la iniciativa porque Dios tomó la iniciativa, ¿verdad? Entonces no podemos andar cazando pecadores, sino que lo que tenemos que hacer es acercándonos con espíritu de mansedumbre. Lo digo otra vez,
porque el Espíritu Santo es del Señor Jesucristo. Dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso está en Mateo 11:29, si lo leemos. Mateo 11:29 dice entonces de esta manera: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo dice Jesucristo que es Él? Manso y humilde. Habría que preguntarnos a nosotros, bueno, ¿y será que yo soy manso y humilde de corazón? ¿O será que yo estoy viendo, juzgando a cada gente que está por ahí? ¿Va? Ay, aquel de aquí, ay, aquel otro no sé qué, ay, aquel otro no sé cuánto. No, Dios no nos ha llamado a juzgar a nadie, sino a restaurar al que ha sido sorprendido en alguna falta. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar a restaurar al caído, digamos? Un caído es una persona que no sabemos qué problemas tiene. No necesariamente la persona cae de la gracia porque le vino la tentación, no. Se puede caer de la gracia por muchas cosas que tal vez el otro necesita contarle a alguien para poderse descargar, porque la mayor necesidad del ser humano es de un amigo que se acerque a él y que sea capaz de recibir una historia triste, algo que le ha pasado, y que desde luego implica también que a veces tenemos que ayudar, no solo espiritualmente, sino también económicamente, y tenemos que estar dispuestos a ayudar a la gente. Sí. Leemos en Gálatas 6:2-5 lo que dice la primera función que nosotros tenemos que hacer con la persona a quien queremos restaurar. Dice Gálatas 6:2-5. Muy bien, Gálatas entonces, en el capítulo 6, regresamos a Gálatas, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid hacer la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse, solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Bueno, está hablando que la persona que ha pecado, lleva una carga en su vida, no sabemos cuán profunda puede ser su carga. Hay cargas que deshacen los hogares, hay cargas de personas, esposas que se quedaron solas con los hijos, abandonadas porque el marido pecó. Y bueno, hay tanta gente necesitada de los espirituales que van a compartir con ellos la carga. Lo primero que tienen que hacer es acercarse y con espíritu de mansedumbre preguntarle cómo ha estado, qué problemas está pasando y de qué manera permitimos que la gente se desahogue, porque desahogándose entonces ya comienza el proceso de cura y de restauración. Pero nosotros tenemos que andar con ellos tratando de ayudarlos de manera tal que salgan adelante de lo que les está pasando. Que vean, sí, a ver, dilo tú. Bueno, le decía a mi esposo que lo más importante es que las personas realmente puedan ver en nosotros, en las personas que va a ayudar, el deseo realmente de sincero, de que se quiere ayudar, no de ir a juzgar, ni de ir a criticar, ni de ir a condenar, porque Dios no nos ha llamado a nosotros a condenar a nadie, ¿verdad? Sino que
nos ha puesto para ayudarnos los unos a los otros. Y entonces las personas se van a acercar y van a tener confianza si ven que realmente no vamos con ese espíritu, sino con el espíritu realmente que Dios desea que vayamos, con el espíritu de restauración y de mansedumbre para ayudar a los demás, porque eso es lo que Dios demanda de cada uno de sus hijos. Si usted mira en la iglesia a alguien que está caído, como dicen los hermanos, ¿verdad? Caído de la gracia, que cometió algún pecado, pues, y no se acerca a él, y no busca tener una plática con usted, probablemente usted no tenga el espíritu del amor de Cristo, porque no está cumpliendo nada, porque ese es el primer propósito para el cual ha sido llamado, para que se vuelva otro que está pasando y lo jale y lo levante, y eso. Y si usted solo llega a la iglesia y canta y se goza y dice aleluya y canta y hasta cae al suelo y todo eso, pero cuando mira a su hermano por ahí que usted sabe que está también teniendo problemas y no se le acerca, sino que solo lo pasa viendo, ojalá que si alguien le ayudara, ojalá que el llamado es usted, hombre. Y dice el Gálatas, sobrellevar las cargas los unos de los otros, es una orden del Señor. No es si usted tiene tiempo, no es es una orden del Señor que vamos a sobrellevar, y sobrellevar quiere decir que usted tiene su propia carga, pero que encima de usted debe estar dispuesto a echarse, a compartir la carga del otro y caminar juntos, porque así hace Jesucristo con nosotros, ¿verdad? Cuando dice llevad mi yugo sobre vosotros, porque yo voy en el otro lado del yugo, jalándote también para que te levantes, ¿sí? Y cumplimos así la ley de Cristo. Una carga pesada, las cargas a veces son muy pesadas y dice uno, ay no, este hermano no tiene solución. Claro que sí tiene. ¿Y usted cree que el Espíritu Santo no puede hacer milagros? Claro que sí tiene. Así que usted tiene que dirigirse a ellos y comenzar a trabajar. Creo que el Señor nos puso otro ejemplo también respecto a esto, ¿verdad? Y el Señor nos dice también que primeramente nosotros veamos, a veces nosotros vemos la paja en el ojo del hermano y no vemos la viga que tenemos en el nuestro. Y ese es otro ejemplo también que podemos tomar de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque muchas veces no vemos nuestros propios problemas o cosas que estamos haciendo mal y nos fijamos a veces en las cosas más pequeñas que las otras personas tienen. Y podemos enlazar eso con esta lección de esta mañana. Sí, dice, la única manera de ayudar a los hermanos a vencer las tentaciones es la ley del amor, que se expresa por medio de los frutos del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. A veces un concepto elevado de sí mismo y el egoísmo son la base para que los hermanos caigan en pecado. Cuando uno se cree mucho, ya está pecando, porque está rechazando a la gente que tal vez quisiera platicar con usted un ratito y contarle algo, pero usted se cree mucho y ni siquiera lo voltea a ver. Entonces usted está creando una escuela de pecado porque está haciendo que los hermanos digan, aquel tan orgulloso que es, tan creído que es. Entonces usted está haciendo pecar a los demás hermanos. Dice Pablo, le dice a Timoteo en 2 Timoteo 3:2. Vamos a buscar en 2 Timoteo 3:2 qué es lo que le dice a Pablo a Timoteo. 3:2 dice, busquen ahí, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 2 Timoteo 3:2.
Siempre hay gente que se cree mucho, que dicen, bueno, que se conformen con que yo vine a la iglesia y ya estuvo. No, no nos podemos conformar con eso. Dios no se va a conformar con eso. Hasta que Jesucristo no sea hecho en su corazón, en su mente y en su espíritu, a través de la palabra del Señor y a través de la ayuda del Espíritu Santo, usted no está listo para que venga el coronavirus. Así que dice pues que vendrán hombres amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos son creídos, ¿verdad? Algo así como aquel fariseo que decía, te doy gracias, Señor, que yo no soy como esos, ¿verdad? Yo soy aquí, yo hago esto, yo soy mayordomo de la iglesia, yo soy pastor, yo soy predicador, yo soy, bueno, tantas cosas que podemos decir, cosas que no edifican, ¿verdad? Al contrario, la exhortación es que llevemos la carga los unos de los otros, por muy pesadas que estén, que tengamos espíritu de amor y de mansedumbre. Recordemos al buen samaritano. Si no se recuerdan, ahorita se las vamos a recordar. Bueno, la historia de buen samaritano está en uno de los evangelios y si lo recordamos está en Lucas capítulo número 10. Si lo vamos a ver rápidamente, entonces en capítulo 10, del 30 al 35. Y dice de esta manera: y un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Pero no solo esto, al otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Sí, tengamos cuidado, hermanos. A ver, ya ven ustedes ahí que uno era un sacerdote, eso es uno que tenía que ir a su iglesia. Y lo vio ahí y dijo, ¿y qué es más importante, este que está tirado aquí o mi iglesia? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué la iglesia? Porque me toca predicar. Usted no es indispensable. Si no llega a predicar, otro predicará. Y también el levita era como quien dice el ayudante. El ayudante, y entonces el ayudante también dijo, no, me pueden quitar el trabajo allá y hay que lo ayude mejor los bomberos. Usted es el que debe ayudar, ¿verdad? Sí. Ese concepto elevado de sí mismo o de poner en alto el trabajo, yo no sé, no es de Dios, ¿verdad? Por eso le dice a Timoteo, por eso dice que el cristiano que no ayuda a llevar las cargas de otros o se considera muy importante, no tiene el Espíritu de Dios y no, entonces no es nada. No es nada, así como el que habla lenguas no es nada si no tiene amor. Así el creyente que se cree muy importante y que el Espíritu de Dios no está en él, pues no es nada. Y qué triste no ser uno nada, ¿verdad? Bueno, debemos evaluar nuestras obras, dice, es decir, nosotros tenemos que evaluar. ¿Y evaluar qué quiere decir, hermanos? Evaluar quiere decir, bueno, ¿será que yo, con solo llegar a la iglesia, dar mis diezmos y mis ofrendas, ya estuvo, ya canté, ya oré, ya le pedí a Dios todas mis necesidades? No, usted no está para estar pidiendo, usted está para dar. El amor no busca lo suyo, sino que el amor está viendo quién lo necesita. Debemos evaluar nuestras obras, dice Gálatas 6, 4, 5. Bueno, volvemos entonces a Gálatas, ¿verdad?
6, 4, 5 dice de esta manera: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Bueno, fíjese que ya nos está pasando este texto de un aspecto a otro. Primero nos dijo sobrellevar las cargas unos de los otros. Pero a veces aparecen hermanos que le quieren echar la carga de todo a los amorosos de la iglesia, ¿verdad? Y llegan a decirle aquí, aquí y allá, y bueno, aquel pobre está sobrecargado porque lleva la carga de él y lleva la carga de su propia carga, porque todos tenemos cargas que llevar, ¿va? Yo puedo tener un hijo enfermo, yo puedo tener una esposa respondona, yo puedo tener un marido, no, yo no, ¿va? Mi esposa puede tener un marido rebelde y bueno, preocupaciones, ¿verdad? Anoche no dormimos pensando en el coronavirus. Ya los agarraba, ¿verdad? Sí. Bueno, debemos evaluar por nuestra propia obra y debemos ayudarnos mutuamente. Es decir, nada de que yo como no soy inútil, yo como soy aquí. Todos somos llamados a ayudarnos mutuamente. Todos tenemos algo que dar para que se resuelvan los problemas que hay dentro de las personas. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, pues así debe de ser, ¿verdad? Porque es lo que el Señor quiere que hagamos y es lo que nos habla de la palabra del Señor y es lo que estamos estudiando precisamente esta mañana y nos está recargando y nos está recordando, ¿verdad? Porque muchas veces uno como que se le olvida todas estas cosas, a veces lo sabemos en la cabeza, lo tenemos en la mente, lo enseñamos, lo decimos a otro lo que hay que hacer, pero a la hora de las horas y ponerlo en práctica, entonces a veces como que todavía nos quedamos muy cortos para hacerlo. Así que para todos esta lección de esta mañana es para reflexionar y para darnos cuenta cómo andamos nosotros en practicar la palabra de Dios y especialmente estos frutos del Espíritu. Así que yo les invito a que meditemos bien, pensemos bien cómo estamos haciendo y pidámosle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude. Vamos ya casi terminando. Muy bien, somos responsables de nuestra propia carga. Es decir, nuestra propia carga la debemos de llevar y no estar tratando de echársela a alguien más, sino por el contrario, presentarla. Si nosotros tenemos una carga, presentarla, que somos espirituales, presentarla delante del Señor y el Señor se encargará de ayudarnos en todas nuestras necesidades. Así que, hermanos, tenemos un tercer aspecto que es cada uno tiene que llevar su propia carga. Recordemos entonces Juan 19, 17. Muy bien, busquemos entonces en Juan 19, 17, que dice de esta manera: y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota. Y eso es lo que dice el 17. Él, ¿quién era él? El Señor Jesucristo. Él llevó su pesada carga. Era personal de él, la carga de todos los pecados de toda la humanidad a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Y él llevó su carga pesada. ¿Por qué nosotros no podemos llevar nuestra propia carga? Si nuestra propia carga es ligera. A veces nos quejamos porque alguien no nos miró bien. Tan delicaditos que somos que como alguien no me dirigió la palabra, yo ya estoy resentido, dando lugar al pecado. Cada uno tiene que ser responsable de su carga y encima ese sobrellevar las cargas los unos de los otros, es decir,
todavía podemos aguantar otro poquito la hermano tal que ha caído en pecado y que lo vamos a ir a visitar y que lo vamos a platicar. Entonces, nosotros tenemos el ejemplo en nuestro Señor Jesucristo. Y es una prueba de madurez cristiana y de espiritual, es aceptar el yugo de Cristo, que dice Mateo 11, 29, 30, ¿lo tenés? ¿Ya? 29, 30. Sí, es precisamente nuevamente, ¿verdad? El Señor nos habla de llevar el yugo y lo volvemos a recordar entonces. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Sí, lo que el Señor quiere darnos como yugo, fíjate, es llenar nuestra vida de amor, llenar nuestra vida de paz, llenar nuestra vida de gozo, para que no nos estemos fijando en las tentaciones de la carne, no seamos cristianos carnales, sino que por el contrario, deseemos con todo nuestro corazón ser cristianos espirituales. Pero esto es un proceso de evolución. En conclusión, debemos evolucionar. Cuando comenzamos la vida cristiana, pues llegamos débiles y necesitamos quien nos dé leche para comenzar. Dice Gálatas 3.1, ¿qué dice Pablo? Bueno, Gálatas 3.1 dice de esta manera. Y aquí les dice algo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces, la primera necesidad que experimenta toda persona que acepta a Cristo es que es desobediente. Y ese es lo primero que se tiene que dejar. Se tiene que aprender a obedecer lo que el Señor nos habla cada día a través de su palabra. Pero Gálatas 4:19 dice que ya vamos evolucionando porque ¿qué está haciendo la iglesia pues con nosotros? Gálatas 4:19. Gálatas 4:19 dice entonces: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sí, es un sufrimiento para los espirituales. Que Jesucristo no haya sido formado todavía dentro de nuestro propio espíritu. Por eso Pablo les dice con todo amor, ¿va? Hijitos míos, por quienes sufro, dice, ¿va? Vuelvo a sufrir como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Cuando usted va a la iglesia, ponga atención, no se vaya hasta allá atrás a sentarse, váyase adelante, porque la palabra del Señor dice, si cuando vayas a la casa de Dios, acércate más para oír. Cristo tiene que ser formado en usted para que vaya para arriba hacia la transformación suya también en un ser espiritual, en un ser santificado. Y Pablo se decepciona en 1 Corintios 3:1. Muy bien, 1 Corintios 3:1. Si buscamos ahí, hermanos, rápidamente. Dice de esta manera: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Los carnales son niñitos en Cristo. Pero si usted permite que Cristo sea formado en su corazón, entonces va a llegar el momento en que va a ser una persona espiritual,
una persona que tiene los dones del Espíritu, no solo los dones, sino que los frutos también del Espíritu Santo. Y entonces, con todo eso, usted está listo, no solo para ayudar al mundo entero, sino para ser bendito para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, y que nos está esperando ahí en la patria celestial, porque nos dirá: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bendito sea el Señor, hermano. Si usted quisiera en esta mañana reconciliarse con Dios o aceptar a Cristo para empezar la obra que Él quiere empezar en su mente, en su corazón y en su vida, pues yo le voy a ayudar con una oración y usted la puede repetir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta mañana yo te ruego, Padre, que perdones mis pecados, que me limpies de toda iniquidad y que pueda yo volver al seno tuyo, Señor, donde podré ser transformado en una persona que es de bendición para muchas otras almas que te necesitan. Acepto tu perdón y me entrego a ti. Bendito sea tu santo nombre. Te lo agradezco en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Si usted hizo esta oración, pues ha sido renacido, restaurado, y escríbanos, denos su nombre y su dirección y le vamos a mandar un folletito para que comience su vida espiritual o para que siga creciendo. Bendito sea el nombre de Dios. Amén.